Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Andrea Franco Vázquez y el día de hoy les voy a hablar sobre métodos de elementos finitos en pórticos y vigas continuas. Como tabla de contenido tenemos la introducción, objetivo general, específicos, justificación, marco teórico, conceptos clave, desarrollo, MEF, normativa. En el quinto tenemos etapas, pórticos, vigas continuas, ejemplo práctico, tablas de resultados, análisis, conclusiones y referencias. Como introducción tenemos que el método de elementos finitos es una solución numérica aproximada sobre un cuerpo, estructura o dominio cuando es un medio continuo, que cuenta con ecuaciones diferenciales ya definidas caracterizando el comportamiento del problema por medio de una división entre un número elevado de subdominios no intersectantes, entre ellos denominándolos elementos finitos. Una figura que muestro en esta diapositiva es un ejemplo de una técnica numérica que divide la figura en varias partes. En la parte inferior encontramos los elementos y en la superior encontramos los nodos señalados. Objetivos: tenemos un objetivo general que es analizar la aplicación del método de elementos finitos en el estudio estructural de pórticos y vigas continuas, con el propósito de comprender su comportamiento ante distintas condiciones de carga y apoyo, evaluando desplazamientos, esfuerzos internos y su correspondencia con los métodos clásicos de análisis estructural. Como objetivo específico, explicar los fundamentos teóricos y matemáticos del método de los elementos finitos y su importancia en el análisis de estructuras, como lo son en los pórticos y las vigas continuas. Segundo, justificar la importancia del método de los elementos finitos como alternativa moderna frente a los métodos clásicos de análisis estructural. Justificación: el método de elementos finitos MEF se ha consolidado como una herramienta indispensable para ingenieros y profesionales técnicos que buscan optimizar diseños, reducir errores y tomar decisiones basadas en simulaciones precisas. En un entorno donde la innovación tecnológica y la eficiencia son clave, dominar esta tecnología y metodología no solo mejora la calidad de los proyectos, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades profesionales en sectores altamente especializados. El uso de elementos finitos ofrece múltiples beneficios para las organizaciones que apuestan a la innovación, ya que primeramente ayuda a la reducción de prototipos físicos con el consiguiente ahorro de recursos. Tiene una mayor precisión en el análisis estructural, térmico y dinámico. Ayuda a la optimización de procesos de diseño y fabricación y la detección temprana de errores o puntos débiles. Adaptabilidad a distintos campos de la ingeniería y ciencias aplicadas. Es pertinente poder entender los diferentes comportamientos estructurales de las vigas sometidas a fuerzas axiales y flexiones para poder ahondar en el análisis de estructuras de mayor complejidad como lo son los pórticos y las losas. Para ello abordaremos de la teoría de Bernoulli aplicada en el análisis de vigas. Los cálculos se realizan sobre una malla de nodos que sirven de base para la discretización del dominio de elementos finitos. Como tenemos en la figura, los nodos son estos pequeños puntos que aparecen interconectados con los elementos estructurales o barras, elementos que vayan con él.
El conjunto de relaciones entre el valor de una determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistemas de ecuaciones lineales. La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de rigidez. Método de elementos finitos. Un elemento finito E viene definido por sus nodos I, J, M y por su contorno formado por líneas que los unen. Los desplazamientos U de cualquier punto de elemento se aproximan por un vector columna U. Y en la ecuación 1 encontramos un vector de desplazamiento U, donde U es el vector de desplazamiento en un punto cualquiera dentro del elemento. Y las sumatorias de NI A elevado a la I, E, J, indica que el desplazamiento total en el elemento se obtiene como la suma ponderada de los desplazamientos de los nodos I, J del elemento. Conceptos claves. El cálculo del desplazamiento consistirá en expresar el desplazamiento vertical para cada rebanada en función de las variables cinemáticas totales, es decir, desplazamientos y giros en los nodos de los elementos. Tenemos una ecuación 2 donde el cálculo del desplazamiento nos indica que BF es igual al desplazamiento flexional y 1 es igual a las funciones de forma del elemento de viga para la flexión, la siguiente. Y B1, B2, 3 y 1 son los desplazamientos verticales nodales en los extremos y se aplica en el nodo intermedio. Pórtico. La palabra pórtico proviene del latín porticus y del griego pórticos y hace referencia a una galería con columnas que da acceso a un edificio o espacio. Nodo. El conjunto de nodos y elementos constituye lo que se conoce como mallado o malla de elementos finitos. Grado de libertad. Un grado de libertad es el número de movimientos posibles de un sistema estructural que se pueden usar para describir desplazamientos y giros en un punto del nodo. Y tenemos las matrices de rigidez. En ingeniería, las matrices de rigidez son fundamentales para analizar cómo se comportan las estructuras cuando se les aplican fuerzas externas. El desplazamiento nodal es particularmente útil en el diseño y la evaluación de estructuras sometidas a cargas estáticas o dinámicas. Las vigas continuas son elementos estructurales que se extienden sobre más de dos apoyos, distribuyendo de manera uniforme las cargas y reduciendo el momento de flexión en comparación con las vigas simplemente apoyadas. Normativa. El método de la fuerza horizontal equivalente al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10 en su sección A3421 exige el método de fuerza horizontal equivalente que se debe utilizar en las edificaciones que cumplan con las siguientes características. A. Todas las edificaciones regulares e irregulares en la zona de amenaza sísmica baja. B. Todas las edificaciones regulares e irregulares pertenecientes al grupo de uso 1 localizadas en zona de amenaza sísmica intermedia. C. Edificaciones regulares de 20 niveles o menos y 60 metros de altura o menos, medidos desde la base en cualquier zona de amenaza sísmica, excepto las edificaciones localizadas en lugares que tengan un perfil tipo D, E o F, con periodo de vibración mayor
de 2TC. D. Estructuras flexibles apoyadas sobre estructuras más rígidas que cumplan con los requisitos de la NSR10, sección A3423. Según la NSR10, se reconocen 4 tipos generales de sistemas estructurales resistencia sísmica, como son: A. Sistema de muros de carga. B. Sistema combinado. C. Sistema pórtico. Y D. Sistema dual. En principios básicos del MF aplicado a pórticos encontramos la discretización del pórtico, que se divide en elementos finitos conectados por nodos, y cada barra se modela como un elemento estructural que puede soportar esfuerzos axiales, cortantes y momentos flectores. Grados de libertad nodales. Cada nodo tiene grados de libertad que responden a desplazamientos y giros. En 2D, 2 desplazamientos en X y Y, rotación, y en 3D, UX, UY, UZ, X, Y, Z, 3 desplazamientos y 3 rotaciones. Están las matrices de rigidez locales para cada elemento, el cual calcula una matriz de rigidez local que relaciona las fuerzas internas con los desplazamientos nodales del elemento. Para una barra en 2D se usa la siguiente matriz de rigidez, que está en la imagen, en la figura de la diapositiva. Principios básicos del MF permite analizar pórticos con geometrías y condiciones de cargas complejas. Tenemos en la imagen un ejemplo de un modelo 3D pórtico que conforma la estructura. La matriz de rigidez de un elemento tipo pórtico se representa en la siguiente figura. Un ejemplo es el cálculo de los desplazamientos en el pórtico y el trazo de los diagramas de momentos, cortantes y la deformada. Se muestra la ilustración de una estructura del pórtico. Se hallaron las matrices de comportamiento perfecto para cada barra del pórtico. Luego se halló el vector de fuerzas internas del sistema estructural. El ejemplo de viga continua, como está en la imagen, y los datos generales: primero se hallaron las coordenadas de los nodos, luego las incidencias de los elementos. Luego, en la ilustración 17 encontramos la ecuación de rigidez del elemento, y en la tabla 6 datos del elemento en parámetro y valor. Tabla 7, coordenadas de nodos, se halló la longitud del elemento, y en tabla 8 encontramos los ángulos de orientación, el ángulo y el valor. En la tabla 9, la matriz de rigidez local transformada K, y en la tabla 10, matriz de rigidez local K. Y por último, las referencias en normas. Muchas gracias por su atención prestada.